Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, estos 24 ancianos, que representan a la iglesia que fue arrebatada, tienen coronas de oro en sus cabezas, mientras que los otros, la gran multitud, ¿tienen son qué? Ramas de palma en sus manos. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia? Las ramas de palma, lo repito para ahorita que vamos a ver un texto, significan gozo, mientras que estas coronas de oro en sus cabezas significan victoria. ¿Ya? O sea, los que se van en el arrebatamiento, ¿sí?, con el Señor Jesucristo, son victoriosos. Y entonces los 24 ancianos que representan a la iglesia tienen coronas que significan victoria. Ahora vamos a ver por qué los otros solamente tienen palmas y gozo. Continuamos. Apocalipsis es un libro que ustedes han visto que aparece capítulo 7 y de pronto aparece que el siguiente, así vaya una secuencia, toca regresarse al capítulo 4 y aquí el 6 y el 20, ¿sí? Por eso son bastante áridos y escabrosos para preparar estos temas. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11 y Apocalipsis 24. Tuve que hacer esto como estos dos textos como preámbulo para el próximo que vamos a ver. Dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por su fiel testimonio. ¿Cierto? Eso uno puede analizar en Apocalipsis muchísimas cosas. Por ejemplo, vi debajo del altar las almas. Entonces sí, después de morir sale un espíritu y un alma, ¿cierto? ¿Y si se van para dónde? Al cielo. Todos los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por su fiel testimonio, y clamaban a gran voz diciendo, esas almas de los que han sido muertos, ¿cierto? Clamaban a gran voz, o sea que hablan, ¿no? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a juzgar y vengar nuestra sangre o nuestra muerte, como dice otra, de los que moran en la tierra? O sea, esas almas que están en el cielo, que murieron por proclamar la palabra de Dios y ser fieles a Cristo, dicen: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte de los que nos mataron en la tierra? Para que quede más claro. Versículo 11. Pero entonces, ¿por qué les digo que es un preámbulo? Porque, o sea que ellos murieron, ¿cierto? Aunque se podrían tomar tres hipótesis. Digamos que estos pudieran ser los que a través de la historia del cristianismo en estos 2000 años murieron por causa de la palabra de Dios y por ser fieles a Cristo, ¿cierto? Hipotéticamente pudiéramos decir también, el Estado Islámico está matando ahorita cristianos. Todos los días, casi todos los días sale que fueron degollados cristianos, e incluso, es triste ver eso, niños que no han querido aceptar a Cristo, niños y degollados. Pero como estamos hablando de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, por simple lógica tenemos que decir, Apocalipsis, tribulación, ¿cierto? Pero pudieran ser las tres. Bueno, versículo 11. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea, se les dijo: descansen, tomen estas vestiduras blancas y descansen hasta que se complete el número con los que están abajo en la tierra y que van a ser muertos como ustedes. O sea,
como perseguidos y muertos, o sea, los que van a sufrir el martirio y todo eso. Espérense que faltan todavía unos que falta por completar el número. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Y Apocalipsis 24, en Apocalipsis 20 uno se tiene que situar en la tribulación para poder entender, ¿no? Apocalipsis 20 va a terminar la tribulación. En Apocalipsis 20 va a comenzar el milenio. Ese es tema de otra conferencia. Ahí va a comenzar el milenio. Pero dice, entonces vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes se van a sentar en esos tronos? Yo digo nosotros, porque dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar y que incluso vamos a juzgar a los ángeles. Dice que incluso vamos a juzgar a los ángeles. Así dice la palabra. Y otra vez dice, y vi también las almas de los que fueron, ahí sí dice, decapitados, o sea, degollados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, igual que dice en 6:9, arriba. Y vamos a levantar las almas de todos los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios, o sea, por predicar o proclamar y por ser fieles, su fiel testimonio a Cristo. Y abajo dice lo mismo. Fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por proclamar la palabra de Dios. Cuando yo hace 18 años que llegué, y es una bendición haber llegado, a los pies de Cristo, yo leía decapitados, otras Biblias dicen degollados, ¿no? Y decía, pero bueno, como es un libro antiguo, hablan de decapitación y todo eso. Porque ¿por qué no puede ser ahorita moderno, ¿no? Con una inyección letal o con un fusilamiento o alguna cosa? Pero cada día yo me asombro más de la sabiduría, ¿sí?, de Dios. O sea, hace 2000 años ya sabía qué iba a pasar ahorita, que iba a aparecer el Estado Islámico. O sea, eso del Estado Islámico no es ninguna coincidencia que haya aparecido, ¿no? O sea, eso es profundo. Lo que pasa es que aquí podría hablar yo 2 horas hablando de eso. Pero el Estado Islámico tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir. Y ellos están degollando. Entonces ahí está la explicación por qué dice la Biblia decapitados. Sencillito, ya quedó clarito. Los que leían la Biblia hace 50 o 100 años, pues, dicen, ¿y cómo era eso, no? Sí. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando dicen, en Apocalipsis dice que la tercera parte de la tierra será quemada. ¿Ya? Sí, lo leí. Entonces hace 100 años decían cómo iba a ser, ¿no? Fácil. ¿Qué estamos viendo hoy con el calentamiento global? Que en Australia va un incendio que no sé cuántas miles de hectáreas y dura, con lo que dice doña Rosalía, duran meses esos incendios, y que incendio no sé dónde, y que lo forestal que se está quemando, ¿ya? Ya ahí está. Por el calentamiento global. Incluso hubo reunión ahorita de presidentes, ¿no? Sí. 200 presidentes en París fueron París. para detener el calentamiento global. Que van a Imagínense, detener. detener algo de Dios, que Él ya lo dijo. Imposible. Es una cosa ¿Ya? absurda. Eso son utopías. Lo que pasa es que empezaron a asustarse, Sí. que empezaron a ver que, uy, esto como que es cierto ahora. Bueno, entonces dice que estas almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, dice, ellos son los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. O sea, ellos son los que no adoraron al anticristo ni a su imagen, y que no recibieron la marca en la frente ni en la mano. ¿Cuál marca? La acabamos de leer ahorita. La del 666. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Ahí va a comenzar el milenio. Y entonces, ¿por qué dice reinaron? Porque dice que nosotros vamos a reinar. Así dice la palabra. Yo le creo todo lo que diga la palabra. Continuamos entonces. Y ahora sí vamos a entrar a retomar el tema. Pareció importante mencionar todo esto. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 17. Dice, o sea, después de que, para que
retomen bien el tema. Apocalipsis 7, versículos 9 al 12 decía: después de esto, de los 144,000 miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones o países, tribus, pueblos y lenguas, ¿cierto? Que estaban allá de pie delante del trono y en la presencia del Cordero. Lo que continúa es esto. Lo que pasa es que yo pues introduje otras cosas, pero lo que continúa enseguida es esto. 7 versículos 13 al 17. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, está hablando Juan, ¿cierto? Porque Juan es el evangelista, el que está escribiendo todo lo del Apocalipsis. Y uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿y estos que están vestidos con ropas blancas, quiénes son y de dónde vienen? ¿Ya? Los ancianos ya dijimos que son la representación de la iglesia que fue arrebatada. Sin embargo, es como si hubiera dicho, lo voy a decir en broma, como si hubiera dicho uno de los ancianos: oiga, ¿y estos que se colaron qué? ¿Sí? ¿Quiénes son estos? Estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y mire, todo lo que les he dicho, ahí está confirmado en la Biblia. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos son los que salieron, ¿de dónde? De la gran tribulación. De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Salieron de la gran tribulación. Sé que hay otra oportunidad, Sí. pero entonces les cuesta la... mueren por aceptar a Cristo durante la tribulación. O sea, sí, van al cielo porque mire, Sí. llegaron al cielo. Y entonces dice, me pregunta un testigo, pero ahí no dice ¿dónde dice que llegaron al cielo? Ah, lee el versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. O sea, es que están claros. Y le sirven día y noche en su templo, o en su tabernáculo, o en su santuario, o en su morada, como quieran. Dice: y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, los va a proteger con su presencia, o eso hay las diferentes versiones de la Biblia. Dice: y ya no sufrirán hambre, ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará. Porque el Cordero que está en medio del trono, esa es otra, ¿no? ¿Cómo así que el Cordero está en medio del trono? ¿Cierto? Los pastoreará y los llevará a fuentes de aguas de vida, o a manantiales de aguas de vida, y Dios secará o enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces, ahí estamos viendo muy claramente que esa multitud está en el cielo. Traje dos textos, rápidamente los leemos. Mateo 24, 21, Marcos capítulo 13, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo: porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y un texto paralelo, en Marcos 13, 19, dice: porque esos días serán de gran tribulación, como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Ahí estaba diciendo el Señor Jesucristo sobre la tribulación, ¿no? Ahí estaba adelantándose ya. Y viene algo que a mí me gusta muchísimo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Después miré, después de todo, ¿sí? Él siempre inicia con después y después de esto, etc. Después miré, dice Juan, y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y que con él había 144,000 que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el nombre de su padre escrito en la frente. Otra vez comienzan las controversias. Algunos dicen, o sea, si cogemos 100 libros de teología, 50 dicen que estos 144,000
son los mismos 144.000 del capítulo 7, los que fueron sellados. Y hay otros que dicen que estos 144.000 son diferentes. Entonces, lo que sí leí bastante es que hay consenso general, o la mayoría dicen que estos 144.000 son los mismos sellados en el capítulo 7. Y es que por simple lógica, un número tan específico como 144.000, todavía que dijera que vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y que con él había 400.000, dicen, ah, sí, son otros, pero un número tan específico. Segundo, fueron sellados, ¿cierto? Yo me voy a atrever a decir, como siempre digo, que yo digo cosas que son mis opiniones. ¿Fueron sellados con qué? Porque allá en el capítulo 7 no decía sellados con qué. Entonces, tomo la responsabilidad de decir que el sello es el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en la frente. Ese es el sello que les pusieron. ¿Y por qué? Ah, porque es que son judíos y los judíos no solo aceptaban al correcto, al Padre, no al Señor Jesucristo. Entonces, como van a empezar a predicar y todo eso, y los llamé, los escogí para todo eso, entonces tomen. Tienen que llevar también el nombre del Señor Jesucristo en la frente. Entonces, esa es mi opinión. Que no es, pues, nada, ¿no?, rebuscado. Otra controversia que se presenta: ¿dónde están en ese momento? Y empieza la controversia. No, ahí están en la tierra. No, ahí están en el cielo. Y hay varias hipótesis. Entonces hay una que dice, y les aclaro de una vez, el monte Sión se puede tomar de dos maneras. Hay un monte Sión terrenal, ¿sí?, Jerusalén, o un monte que está en Jerusalén, o algunos dicen Jerusalén, el monte Sión, ¿cierto? Monte de Sión terrenal. Pero hay otro monte Sión celestial, ¿ya? La Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, es un texto que ahorita lo vamos a ver. El monte Sión en el cielo también hay. Acuérdense que todo lo que hay en la tierra, espiritual o que tenga que ver con Dios, es una copia de lo que está en el cielo, ¿cierto? Bueno, entonces dicen que ahí está en la tierra, en el monte Sión o Jerusalén terrenal. Y hay otros que dicen que no, que es en el monte Sión, la Jerusalén celestial, que es el monte Sión en el cielo. Entonces, ponerse uno en una charla de esas a polemizar y a especular sobre eso. Y hay otra hipótesis, que aunque es el capítulo 14, dos hipótesis más. Apocalipsis capítulo 14 es más o menos la mitad de la tribulación, ¿cierto? A los 144.000 no se les podía hacer daño, pero también llega un momento en que son asesinados, son matados, ¿ya? Igual que los dos testigos, un tema que es más adelante, dos testigos que va a haber, que también van a predicar y todas cosas, que también van a ser asesinados. Entonces dice que esto es en la mitad de la tribulación, o sea que ya los asesinaron y entonces que ya están en el cielo con el Cordero, con el Señor Jesucristo. Y hay otra hipótesis que dice que esto es una visión adelantada de cuando ya termina la tribulación y todo, y va a comenzar el milenio, ¿cierto? Va a comenzar el milenio, entonces está el Señor Jesucristo ya listo allá en el milenio para comenzar a reinar en Jerusalén, porque acuérdense que en el milenio el Señor Jesucristo va a reinar en Jerusalén, ¿cierto? Entonces dicen que esto es una visión para esa época del milenio, donde va a estar el Señor Jesucristo reinando en Jerusalén y los 144.000 con él. Entonces,
Versículo 2. Y oí una voz que venía del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un fuerte trueno. Y la voz que oí era como el sonido de muchos arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie más podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Entonces dónde podían estar? En el cielo. Eso, mira la niña como en el cielo. La pilosa, la niña. La pilosa. ¿Cierto? En el cielo. Sí, claro. Y nadie más podía aprender el cántico que están cantando ¿dónde? En el cielo. El cántico nuevo, como dice ahorita, sino aquellos 144,000 que fueron ¿qué? Redimidos, rescatados o salvados de entre los de la tierra, como diciendo sacados. Estos, o sea, los 144,000 que están en el monte Sión con el Cordero, dice, estos son los que jamás se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos fueron redimidos, rescatados o salvados de entre todos los hombres, ¿cierto? Como primicias para Dios. Como primicias para Dios. ¿Qué son las primicias? Exacto, los primeros frutos o la primera ofrenda para Dios. ¿Los primeros frutos de quiénes? De los judíos. Los 144,000 son los primeros frutos de los judíos, ¿cierto? Porque acuérdense que en Romanos 11, ¿sí? Romanos 11, creo que 25 y 26, dice que al final todo Israel, correcto, será salvo. Entonces estos son los primeros salvos de los judíos, o sea, las primicias, los primeros frutos, ¿ya? Como primicias para Dios y para el Cordero. Romanos 11 es, al finalizar el capítulo de Romanos 11 dice que al final todos los judíos, o sea, todo Israel será salvo. ¿Por qué van a ser todo Israel será salvo? Alguno puede decir, porque es el pueblo escogido de Dios, entonces por la derecha les va a dar a todos la salvación. Pero también es porque, aquí estoy un poquito especulando, porque es que durante la tribulación, cuando vean que si la cosa era en serio, y que el que vino aquí a la tierra era el Señor Jesucristo y era el Mesías, entonces todos se van a convertir, ¿no? Quinto, y en sus bocas no falla ninguna mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Sí leyeron bien, no? Son sin mancha esos 144,000 delante de ¿dónde? Del trono de Dios. Entonces podríamos decir que en el cielo. Bueno, para hablar sobre eso de que en sus bocas no falla ninguna mentira. Primero vamos a ver sobre el monte Sión. En el Salmo capítulo 2, versículo 6, es una profecía, dice, pero yo mismo, ¿quién está hablando? El Padre. He puesto a mi Rey elegido. ¿Quién es el Rey elegido? El Señor Jesucristo. Sobre Sión, mi santo monte. Ahí se está refiriendo a Jerusalén terrenal. Cuando el Señor Jesucristo en el milenio venga a reinar en Jerusalén. Y Hebreos 12, 22 nos va a hablar sobre el monte Sión celestial. Dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión. Y todas las Biblias, todas las versiones aclaran, dice, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Ven? En el monte Sión celestial, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y Sofonías 3:13 va a hablar sobre que los 144,000 que dice que no se encontró mentira en su boca.
Dice, el remanente de Israel. ¿Qué es el remanente? El resto, o los sobrevivientes. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aquí ya vamos terminando. Resumí, pero muchísimo. Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, como estamos hablando de Joel, que es en el Antiguo Testamento, lo nombramos Jehová o Yahvé o Yahweh, como quieran, que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque dice así, aquí se está refiriendo como profecía, ¿cierto? Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. O sea, en la tribulación todos van a empezar a invocar el nombre de Jehová. Joel, ¿cierto? Pero entonces alguien dice, ah, sí, ve que sí es Jehová, entonces dicen, no, pero vamos a hablar entonces del Nuevo Testamento, que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Romanos 10:13 y Hechos 2:21. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, o sea, el Señor Jesucristo, será salvo. Porque en la Biblia los testigos de Jehová, ellos siguen poniendo Jehová en Romanos y Jehová en Hechos. O sea, no quieren darle ni una oportunidad al Señor Jesucristo como Dios. ¿Ya? Claro que eso necesita, no, Dios no necesita eso, pero Hechos 2:21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque todos van a invocar el nombre del Señor en la tribulación cuando ven que la cosa así era en serio. Y con esto terminamos. Mateo capítulo 20, creo que lo resumí mucho. Terminé rápido. Mateo capítulo 23, versículo 39. Dice el Señor Jesucristo, estaba hablando a los judíos, ¿cierto? Y a todos. Y mire esto, ¿con quiénes comenzó el cristianismo? Con los judíos. Ellos fueron los primeros que empezaron a predicar. Y va a terminar con la predicación de los judíos, de los 144,000. Dice, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo van a decir eso? En la tribulación los judíos son los que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí es donde empiezan a invocar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice no me verán hasta que digan así? Porque después de la tribulación viene la venida del Señor Jesucristo, la venida física, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí viene su segunda venida física. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y este evangelio del reino, pero no el de la teología del reino, ¿no? O el de la teología del dominio, o el dominionismo que están predicando ahora. Ya se los he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir. Esa teología del reino, o teología del dominio, o dominionismo, es una teología, es una herejía, ¿no? Porque están diciendo que vamos en este momento hacia un mundo mejor. ¿Ya? Que esto cada vez va a ser mejor, pero sin que venga el Señor Jesucristo. Porque una cosa es cuando venga el Señor Jesucristo y vamos a tener un mundo mejor en el milenio. Pero es que como esto va de para abajo, y ellos están diciendo, no, esto va para un mundo mejor, sin que venga el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y eso hablan de que esto va a ser, mejor dicho, el mejor mundo para los nietos de nuestro